Ejército Constitucionalista. En este video conoceremos un poco del Ejército Constitucionalista, hablaremos sobre sus orígenes, su formación y quiénes eran los que promovían este movimiento. Es importante mencionar que el Ejército Constitucionalista se reúne el 18 de abril de 1913, donde elaboran el Plan de Guadalupe y desconocen al general Huerta como presidente de la República. A los gobiernos estatales adictos a él y a los poderes judicial y legislativo de la Federación. Nombran a Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista. Quien designa a Roberto Pesqueira para gestionar el reconocimiento de la beligerancia ante el gobierno de Estados Unidos. Los revolucionarios comienzan a organizarse haciendo esfuerzos por lograr la unidad de mando y lograr la propia disciplina. El Ejército Constitucionalista se forma con gente del pueblo que se capacita en la misma lucha, como en la campaña contra Pascual Orozco. Es importante saber por qué se le llama así a este ejército, y aquí te lo explicaremos. Venustiano Carranza, que era gobernador de Coahuila, desconoció a Victoriano Huerta como presidente y se levantó en armas. A su ejército se le llamó constitucionalista porque exigía que la Constitución fuera respetada. Este ejército no solo tuvo un jefe militar, estuvo bajo el mando de diversos jefes militares como Álvaro Obregón, Francisco Villa, Emiliano Zapata y otros. Todo iba bien, hasta que en 1913 Woodrow Wilson llegó a la presidencia de Estados Unidos y se negó a reconocer su gobierno vigente en México. En lugar de eso, envió tropas para ocupar Veracruz. Mientras tanto, los revolucionarios avanzaban con paso firme. Al frente del ejército del noroeste, Álvaro Obregón bajó desde Sonora por la costa del Pacífico, sin perder una sola batalla. Hasta llegar a Guadalajara.
En julio de 1915, Álvaro Obregón derrota a Francisco Villa en Celaya. Y en noviembre de este mismo año, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón ocupan la ciudad. Casi 3 años transcurrieron entre el desfile por las calles de la capital de las tropas de la Convención de Aguascalientes, al mando de Villa, Zapata y el ejército constituyente comandado por Álvaro Obregón. En este lapso, finalmente triunfó el grupo encabezado por Venustiano Carranza, el primer jefe, quien más tarde promovería el Congreso Constituyente de Querétaro y sería el presidente que gobernó con la Constitución de 1917. Zapata continuó luchando en Morelos. La División del Norte, comandada por Francisco Villa, derrotó a las tropas federales en las batallas de Torreón y de Zacatecas. La Convención de Aguascalientes. Aquí hablaremos acerca de lo que fue la Convención de Aguascalientes, lo que fueron sus antecedentes, el proceso de este y también sus consecuencias. También, ¿por qué no?, los involucrados en esta. Para empezar, la Soberana Convención de Aguascalientes fue una reunión que tuvo lugar durante el proceso de la Revolución Mexicana. Se celebró desde el 10 de octubre hasta el 9 de noviembre de 1914. Fue convocada el 1 de octubre de 1914 por Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, bajo la denominación de Gran Convención de Jefes Militares, con mando de fuerzas y gobernadores de los estados, y cuyas sesiones iniciales tuvieron lugar en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, aunque con posterioridad tuvieron trasladadas al Teatro Morelos en Aguascalientes, que nombró la convención. Los antecedentes fueron que el general Victoriano Huerta, aunque el empuje del movimiento revolucionario, presentó su dimisión como presidente de la nación en julio de 1914 y salió del país. Venustiano Carranza pretendía discutir con los demás jefes revolucionarios el programa político y los asuntos de gobierno, y como había prometido, presentó su renuncia a la jefatura del ejército y se retiró de la reunión, ante la inasistencia de los representantes de Emiliano Zapata, que no reconocían la autoridad de Carranza, y la negativa de Francisco Villa a presentarse en la Ciudad de México. Se acordó por los asistentes trasladar las sesiones a la ciudad de Aguascalientes, lo que fue aceptado. Uno de los objetivos principales de la convención era unificar a las facciones revolucionarias antagónicas, lo cual no se cumplió en su cabalidad. Otro fue precisar los fines y alcances de la revolución, y con esto construir las bases de una convivencia social progresista. La convención se declaró soberana, eligió al federal Eulalio Gutiérrez Ortiz como presidente de la República y nombró a Villa comandante del ejército convencionalista, que pronto se enfrentaría al ejército constitucionalista de Carranza. Villa y Zapata entraron a la Ciudad de México el 6 de diciembre, con un ejército de 60,000 hombres, mientras Carranza y sus seguidores se trasladaban a Veracruz. Actualmente el recinto donde se llevó a cabo esta convención se conoce como Teatro Morelos. Está ubicado en el centro histórico de Aguascalientes y en la última planta existe un museo con fotos originales tomadas del día de la convención, bien que no está accesible al público.